Padre bendito, no hay lugar, Señor. No hay lugar más alto, Señor. No hay lugar más sagrado, Señor. No hay lugar más especial que estar, Padre mío, a los pies de Cristo. Padre mío, porque ahí, oh, mi Señor, nadie nos señala. Padre, en ese momento, en ese tiempo de intimidad contigo, Padre, ahí nadie, oh Señor, nos apunta el dedo y nos dice que somos esto o aquello, o que hicimos esto, hicimos aquello. Ahí nadie, oh Padre mío, nos acusa delante de tu presencia. Ay, oh mi Dios, tú, mi Dios, nos recibes. Nos recibes con tu amor, nos recibes con tu gracia, con tu misericordia. Y ahí en ese lugar, mi Dios, es donde tu Santo Espíritu, mi Dios, nos ministra de una manera especial. Ahí donde, oh Padre mío, tú nos sanas nuestras heridas, Padre. Ahí es en ese lugar donde tú, oh mi Dios, nos reconcilias, mi Dios, a tu presencia. Ahí en ese lugar donde tú, oh mi Dios, restauras, mi Dios, nuestra comunión contigo. Ahí es en ese lugar, Padre, donde tenemos paz y seguridad, Señor. Gracias, Padre mío, porque no hay lugar más hermoso que estar en tu presencia. Y este día, Señor, vamos a estar en tu palabra. Pedimos la guianza y la dirección de tu Santo Espíritu, que sea Él el que esta noche nos hable. Oh Santo Espíritu, tú has sido enviado para enseñar y recordar al pueblo, a nosotros, tus hijos, Señor, para que esta noche, Señor, todos y cada uno de nosotros nos vayamos sabiendo que has sido tú el que nos ha visitado y que ha sido tu Espíritu el que nos ha enseñado. Así es de que, Padre, henos aquí. Somos receptores, Padre. Estamos abiertos a recibir de ti, mi Dios. Oh, mi Dios, llénanos a rebosar. Oh, Padre mío, haznos descansar en tu presencia. Te lo pido esta noche en el nombre bello y precioso de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Pues bienvenidos a nuestro servicio de media semana. ¿Estamos listos para Cristo? Ok, entonces cada cual trajo su Biblia, ¿no? Y la tienen abierta en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, ya estamos listos, ¿no? Trajeron sus cuadernos, trajeron sus lápices, lapiceras, plumas, bolígrafos, como le llamen. Y también sus marcadores, ¿no? Sus highlighters. Necesitamos ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Tenemos que traer el cuaderno, tenemos que traer el lápiz, tenemos que traer los highlighters para así marcar en la Biblia las áreas donde el Espíritu de Dios nos habla al corazón. Y eso es como debemos de venir. No venimos a aprender de Dios y por ello es que vamos a tomar notas de lo que Dios nos va a ir enseñando a medida que vamos avanzando. El tema de hoy es el pacto de Dios con David. El pacto de Dios con David. Y como ustedes saben, vamos a través de Segunda de Samuel. Hoy vamos a continuar con el capítulo 7, de los versículos 1 al versículo 29. Y la pregunta es, ¿qué significa hacer un pacto? ¿Qué significa hacer un pacto? ¿Y qué significado tiene cuando Dios hace un pacto con el hombre? O sea, esa es una pregunta que te deberías de hacer tú y nos deberíamos de hacer todos nosotros. Porque la palabra de Dios está llena de pactos. La palabra pacto es promesa, ¿no? Es una promesa de Dios. Algo que Dios nos promete hacer por nosotros. Y algo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. O sea, vamos a pactarnos, ¿no? Es una forma de hacer un pacto. El Señor nos dice a nosotros, hey, tú busca mi reino y su justicia. Y después nos dice Él que todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Pero el pacto es que Dios nos dice a nosotros que le busquemos a Él y después Él nos va a dar todas las cosas que nos hacen falta a nosotros. Por ello es que es importante entender que cuando Dios hace un pacto, o sea, Dios nos hace una promesa, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que hace, Él va a hacer. Él va a hacer. Y lo que Dios ha dejado en su palabra, lo ha dejado para nuestro beneficio, para que aprendamos a depender de Él, aprendamos a caminar con Él y aprendamos a vivir para Él, para Dios. Y de esa manera, todos los días de nuestra vida, aunque sean duros y difíciles, mientras estemos con Él, son fáciles. Jesús dice en Mateo 11:28, ¿qué dice en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Cargados y trabajados, y yo os, ¿qué? Haré descansar.
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice, porque ligera es mi carga y fácil de llevar. O sea, Jesús nos dice a nosotros, si tú vienes a mí, dice, y caminas conmigo, todas las cosas van a ser más fáciles. No quiere decir que no vas a tener pruebas, vas a tener pruebas y muchas pruebas. Pero mientras caminamos con Jesús, agarrados de la mano de Jesús, todas las pruebas las vamos a pasar, porque estamos con Él y Él nos va a ayudar a pasar esas pruebas. Así es de que el primer punto de esta noche va a ser el deseo de David. El primer punto que vamos a mirar, y lo vamos a mirar del versículo 1 en adelante. Y dice en el versículo 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán conocía la relación que David tenía con Dios. Natán estaba completamente seguro que lo que David se propusiese hacer, Dios lo iba a bendecir. Porque esa había sido la trayectoria del rey David desde que comenzó a reinar en Israel. Desde mucho antes, desde que Dios lo escogió, desde que Dios lo sacó de detrás de las ovejas. O sea, era pastor, ¿no? Y lo sacó de detrás de las ovejas y lo puso como rey de Israel. O sea, Dios estuvo con él durante toda su vida. Y Dios le bendijo a David, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que anda en los negocios de Dios. Un hombre que busca agradar a Dios. Un hombre que camina agarrado de la mano de Dios. Un hombre que para hacer cualquier cosa consulta a Dios y nunca hace nada por su propia cuenta. Siempre depende de lo que Dios le diga. Dios te dice, adelante, hazlo. Él lo hace. Dios te dice, hey, para, no puedes entrar por esa puerta. Él para y no entra por esa puerta. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, la Escritura nos dice que Dios ya le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Le había dado reposo de todos sus enemigos. Lo que quiere decir es que Dios había subyugado a todas las naciones. Todas las naciones habían caído, estaban bajo la mano de David, bajo la espada de David. No había nadie en ese lugar que se pudiese enfrentar a David, porque Dios estaba con él. Acá nos dice que David fue el que subyugó a todas las naciones. Acá nos dice que Dios había dado reposo de todos sus enemigos en derredor a David, porque la mano de Dios estaba con él. Ahora acá en este capítulo vemos cómo Dios da descanso a David de todos sus enemigos. Y en el capítulo 8 vamos a ver cómo fue y qué fue lo que hizo Dios para dar reposo a David. Así es de que no te pierdas el capítulo 8, que viene siendo la siguiente semana. No te lo vayas a perder. Este día vamos a ver y hemos aprendido que Dios dio reposo a David, pero en el capítulo 8 vamos a mirar cómo es que dio reposo a David. Y lo que vemos acá es lo siguiente. Vemos el corazón de David. Vemos la prosperidad en su vida. Vemos que tenía un palacio, ¿no? Vivía en su palacio en la ciudad de Jerusalén, ¿no? En la ciudad de David. Y nos dice que su casa era una casa ostentosa, ¿no? Una casa hermosa. Las paredes por dentro estaban cubiertas de cedro. Una casa muy lujosa. Y él, al mirar su casa, observar su casa y decir, wow, mi casa es una casa ostentosa, una casa lujosa. Las paredes están cubiertas de cedro. Y entonces salió a la ventana y miró hacia allá y miró la tienda, o sea, la casa donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca de Dios. Y el arca de Dios estaba en un tabernáculo, o sea, era como una casa de campaña cubierta con lonas, con mantas. Era como Dios le dijo a Moisés que la hiciese, y así fue como Moisés la hizo, y así es como el pueblo de Israel continuaron
continuaron armándola y moviéndola y poniéndola en los diferentes lugares. Y ahora estaba puesta en la ciudad de David, estaba puesta en la ciudad de Jerusalén. Y cuando David mira la casa de campaña, o sea, mira el tabernáculo, lo mira y mira su casa y dice, ¿cómo es posible que yo, creación de Dios, esté viviendo en algo tan lujoso y mi Dios, el arca del pacto, la presencia de Dios, esté bajo cortinas? O sea, no es posible. Eso fue lo que él sintió en su corazón. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él quería hacer ¿qué? Él quería hacer una casa para Dios. Él quería hacer una casa para Dios. Y se lo consultó al profeta Natán. Y Natán con toda certeza y seguridad le dice a él, ¿y sabes qué? No te preocupes, tú nada más haz lo que tengas que hacer y Dios te va a respaldar al 100%. Al 100%. El arca de Jehová había permanecido en cortinas por aproximadamente 400 años. Por 400 años el arca de Jehová había sido movida del monte de Sinaí por todo el desierto. Después entraron en la tierra prometida, tomaron las ciudades, conquistaron la tierra prometida. Y durante todos esos 400 años el arca de Jehová estuvo de lugar en lugar en el tabernáculo que Dios mandó que se construyese para el arca de Dios. El arca se componía del lugar santo y el lugar santísimo. O sea, había dos compartimientos dentro del tabernáculo. El lugar santo era donde el sacerdote venía y traía el pan, traía el incienso, traía el candelabro y tenía ese lugar alumbrado. El lugar santísimo era donde lo separaba una cortina, y detrás de esa cortina es donde estaba el arca, la presencia de Dios, donde el sacerdote entraba una vez al año solamente para ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. Una vez al año. Y cuando David mira esto, dice, no es posible que yo tenga algo mejor que Dios. No es posible. Y él sintió en su corazón remediar este asunto. Por ello es que consultó primeramente con el profeta Natán. Ahora, ¿quién es el profeta? ¿O qué significado tiene el profeta, no? Dijimos que un profeta es uno que escucha de Dios. Dios habla a este individuo o al profeta. Entonces, cuando Dios le habla a él, al profeta, el profeta recibe la voz de Dios, recibe el mandamiento de Dios, y entonces el profeta va y lleva el mandamiento al pueblo de Dios. Y ese es el trabajo del profeta. El trabajo del profeta es escuchar a Dios, recibir palabra de Dios, y entonces después llevar la palabra a las demás personas. Natán había consultado a Dios muchas veces por David. David le había pedido a Natán que consultara muchas veces a Dios, y siempre que David consultaba a Dios, siempre Dios respondía sí y adelante, o espérate un poquito y lo vamos a hacer de esta manera, o hazlo de esta otra forma. Pero siempre Dios hablando a través del profeta, del hombre que Dios, a través del cual hablaba al rey David. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto esta noche, que es la respuesta de Dios respecto a lo que David quería hacer. En los versículos 4 en adelante, dice que aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que more yo? Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, David sintió en su corazón
hacerle caso a Dios. Y Dios, aunque David está hablando con Natán, aunque David está consultando con Natán y le está haciendo saber el deseo de su corazón, Dios está escuchando la conversación de David y Natán. Dios la está escuchando. Por ello es que hay un pasaje en la Escritura que ahora no te lo puedo citar específicamente, pero dice que nosotros vamos a dar cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Cada palabra que sale de nuestra boca vamos a dar cuenta a Dios. Y no solamente eso, sino que nos dice la palabra de Dios que Dios conoce los pensamientos y los deseos de tu corazón. O sea, lo que tú tienes en tu mente, lo que tú estás pensando, es como que si tú se lo estuvieras revelando a Dios, porque Dios lo conoce perfectamente. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus deseos, Dios conoce cada palabra que sale de tu boca. Así es que de Dios no nos podemos esconder. Por ello es que dice que aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán. La respuesta de Natán a David fue presuntuosa, ¿no? Él respondió según el juicio humano y el sentido común antes de escuchar la palabra de Jehová. O sea, Natán no tenía que haberle dicho a David, haz como lo sientas o como lo que deseas hacer en tu corazón. Natán tenía que haber dicho, hey, ¿sabes qué? Tenemos que consultar a Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios para ver si es la voluntad de Dios que tú construyas una casa para Dios. No lo consultó, sino que Natán simplemente dijo, bueno, pues como tú eres el niño mimado de Dios. Literalmente fue lo que dijo. Como tú eres el niño mimado de Dios y como tú eres un hombre conforme al corazón de Dios, lo que tú quieras Dios te lo va a dar. Y muchas veces es la actitud de nosotros los seres humanos. Creemos que todo lo que le pidamos a Dios, Dios está obligado a dárnoslo a nosotros. Dios sabe lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Si Dios sabe que nos hace falta algo, Dios nos lo va a dar. Pero cada vez que Dios nos da algo, no te lo da para que tú digas, qué buen Dios tengo yo. No, Dios te lo da para que tú digas, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú le glorifiques en todo lo que Él hace por ti y todas las cosas que Él te da. Él quiere que tú le des la gloria a Él. Por ello, hermanos, es que es de suma importancia que siempre que pongamos a prueba nuestros deseos, incluso los más elevados y santos de ellos, tienen que ser probados y pasados por la voluntad de Dios. Siempre, siempre. No importa la posición que tú tengas, no importa que tú hagas, no importa cuál sea tu deseo, no importa cuánto tú te involucres en las cosas de Dios o en el ministerio, tienes que siempre buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Si dices tú, hey, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con los niños. Perfecto, es tu deseo. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a saber si es la voluntad de Dios? Pues consultando a Dios. Señor, yo de verdad siento en mi corazón que tengo un llamado a trabajar con los niños. Confírmame mi llamado y confírmame el deseo de mi corazón. ¿Y qué es lo que hace Dios? Te lo confirma. ¿Cómo? Que te pone un ardor por dentro que no puedes apagarlo por servir y trabajar en ese ministerio o hacer esa cosa que quieres hacer. Eso es de la manera que Dios trabaja en la vida de las personas. Y es por ello que siempre, hermanos, tenemos que consultar a Dios en todo tiempo. Y Dios le hace una pregunta a David. Dice, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ahora, Dios parece honrado y sorprendido, ¿no? De que David ofreciera construirle una casa. Fue como si Dios le dijera a David, ¿quieres construirme una casa? O sea, es como si Dios le hubiera dicho a David de esa forma, ¿no? Es como si Raúl dijera, hey, ¿quieres que vaya al monte y te construya una casa? ¿A uno de nosotros? O sea,
Raúl ofreciendo ese servicio. De esa manera. Y cuando Dios escucha esto, dice, qué buen pensamiento, ¿no? Qué buen deseo. El de David, el quererme construir una casa a mí. Pero en sí, lo que a mí más me agrada no es lo que tú hagas por mí, es como tú me obedeces a mí. Si tú obedeces lo que yo te digo, si tú haces lo que yo te pido, si tú obedeces mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos, si tú inclinas tu oído a mi palabra, si tú escuchas mi voz, si tú en realidad te alineas con todo lo que yo he dejado escrito en mi sagrada palabra, para que todo lo que yo hago y todo lo que yo digo en mi palabra sea hecho en tu vida y en la vida de los que están a tu alrededor. Eso es lo que me glorifica a mí. Esa es la clase de casa en la cual yo quiero morar. Ese es el lugar donde yo quiero estar. Ese es el lugar donde yo quiero morar. Y es lo que a Dios le agrada. David quería agradar a Dios. De la misma manera que muchos de nosotros queremos muchas veces agradar a Dios. Pero queremos agradar a Dios con lo que tenemos, con nuestras propias fuerzas. No queremos agradar a Dios. No queremos agradar a Dios de la manera que Dios nos pide a nosotros que hagamos las cosas. Y por ello es que muchas veces encontramos en la palabra de Dios que Dios no se agrada en sacrificio. Dios se agrada en obediencia. En obediencia. Es en lo que Dios se agrada. Si tú dices, ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer esto y esto y esto y esto por ti y para tu reino y para tu pueblo, para la iglesia. Pero si esa no es la voluntad de Dios y eso no es lo que Dios te pidió a ti, va a ser un esfuerzo humano. Y al final del día te vas a cansar y vas a cuitear. Vas a dejarlo todo. ¿Por qué? Porque estás obrando en tus propias fuerzas. Y cuando obramos en nuestras propias fuerzas, nos cansamos, nos fatigamos. Y cuando nos fatigamos, vamos nosotros a tirar la toalla. Vamos a decir, yo pensé que el cristianismo era mucho más fácil. En realidad lo es. Lo es cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan de Dios. Es lo que literalmente cuenta y lo que de verdad nos dice a nosotros la palabra de Dios. Y le dice Natán, le dice Dios a Natán que le diga a David que aunque él sentía el deseo de hacerle casa, no necesariamente era lo que Dios quería de él. Dios no deseaba eso de David en ese momento. Simplemente Dios tenía otros planes. Y los planes de Dios se obtienen obedeciendo a Dios. Se obtienen escuchando a Dios. Así es que veamos el versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9 dice, ahora pues dirás así a mi siervo. Escucha. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. O sea, Dios simplemente le dice a David, quiero que tú veas quién eres. Quiero que tú te detengas a pensar. Te detengas a pensar un momento. Te detengas a pensar un momento de dónde saliste. Piensa un momento, medita en la trayectoria de tu vida. Recuerda todas las victorias que has obtenido. No olvides que has llegado a la posición en la cual tú te encuentras el día de hoy. No porque eres un guerrero hábil, no porque eres un guerrero valiente, no porque eres un guerrero astuto, ni mucho menos porque eres un guerrero sobredotado, o sea que tienes un potencial increíble. Ninguna de esas cosas son ciertas en tu vida. Lo único que es cierto en tu vida es que yo he estado contigo. Yo te he hecho triunfar en todas las cosas. En todas las cosas.
Es un patrón para mi vida todos los días. Absolutamente todos los días. El momento que me monto en mi vehículo, al terminar mi tarea, mi trabajo, mi día de trabajo, lo primero que yo hago es: Señor, gracias. Porque ese día me diste la bendición de laborar 8 horas de trabajo. Al terminar ahora en este momento mis 8 horas de trabajo, no he logrado hacer lo que hice porque yo soy inteligente. He logrado hacer lo que hice porque tú, mi Dios, has estado conmigo. Tú me has esforzado, tú me has dado gracia, tú me has dado la habilidad, tú te has glorificado y has sido tú, mi Dios, el que me ha bendecido. Diario, el momento que entro en mi vehículo, eso es lo primero. Mientras voy manejando, voy orando, voy dándole gracias a Dios. A la vez pidiéndole: hey, líbrame, Señor, de toda distracción, porque nos distraemos en el camino. Y líbrame de todo conductor distraído, porque hay muchos allá afuera también. Y llévame con tu bendición a mi casa. Llévame con tu bendición a mi hogar. Y Padre, en cuanto llegue y me adentre en tu palabra, habla a tu siervo, que tu siervo necesita escuchar de ti para poder transmitir a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus siervos. El Señor ha sido fiel, hermanos. Es un tiempo hermoso en la presencia de Dios. Por ello es que David está siendo recordado de dónde salió. ¿Dónde está? Dios llevó a David de los pastos al trono. ¿Te das cuenta? Dios lo llevó de detrás de las ovejas a un palacio y lo puso como rey de Israel. Como rey de Israel. Y le dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado. Eso es lo hermoso de todo esto. Dios le dice a David: yo he estado contigo en todo en cuanto tú has andado. En todo. ¿Te imaginas qué glorioso y qué maravilloso es saber que la presencia de Dios está con nosotros? Camina con nosotros. Donde quiera que entramos, donde quiera que vamos, Dios va con nosotros. Y eso es lo que Dios le dice. Lo que Dios le dice a David. Y también le dice Dios que Él lo había protegido. No solamente lo había protegido, sino que había derrotado a todos los enemigos de David. A todos. A todos. Lo que me lleva a Mateo 28. Me lleva a Mateo 28, 18. Porque Jesús hizo esta misma promesa a sus discípulos. Jesús hizo esta misma promesa a nosotros. La iglesia, el cuerpo de Cristo. En Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la promesa de Jesús. Esa es la promesa que Jesús nos hace a nosotros. Dios le dice a David: te he dado nombre grande. Te he dado nombre grande. Dios había engrandecido a David con nombre de los grandes de la tierra. No había otro hombre más reconocido, de más nombre que David. Faraón era un hombre de los grandes de la tierra y Dios lo derrotó. Dios lo derrotó. Los reyes de los amorreos, los reyes de los asirios, los reyes de los filisteos, todos estos eran grandes. Pero aunque eran grandes en sí, Dios los puso bajo el pie de David. Los puso en la mano de David. Y le dio la victoria a David porque Dios estaba con David. Hermanos, y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? No hay forma de que nosotros seamos derrotados si Dios está con nosotros. Pero recuerda que para que Dios esté con nosotros, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para que Dios esté en nuestro corazón.
Tenemos que caminar haciendo la voluntad de Dios. El punto 3 esta noche es Dios le habla a David. En el punto 3 Dios le habla a David. Y en el versículo 10 dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en lugar y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él, ¿quién? Dios, te hará casa. Él te hará casa. Él te hará casa. Qué interesante. Porque Dios continúa dándole a David promesas. Simplemente le dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. Dios le dice a David, mientras tú y mi pueblo caminen conmigo, están seguros. No hay nadie ni nada que les vaya a ustedes a tocar por el simple hecho de que yo estoy con ustedes. Yo soy una barrera de protección alrededor de ustedes. Yo soy su escudo, yo soy su amparo, yo soy su auxilio, yo soy el que estoy al pendiente de cada una de las necesidades de ustedes. Dios les promete a ellos seguridad. Les promete a ellos seguridad. Dios les dice a ellos, nadie os va a tocar mientras vosotros os consagréis. Os consagréis. La palabra consagrar es apartarse de todas las cosas del mundo y dedicarse a los negocios de Dios. Dedicarse a los negocios de Dios. Porque, hermanos, allá afuera hay muchas cosas que nos atraen. Gústenos o no nos guste, el pecado es divertido. Y nos atrae. Y nos da placer. O sea, eso es el pecado. Y el pecado nos va es como un imán, ¿no? Que nos va a estar jalando. Pero nosotros tenemos que resistir a ello. Tenemos que resistir a ello. Y tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Dice la Escritura, resistir al diablo y él ¿qué? Huirá de vosotros. Resistir al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Por ello es que nosotros para poder tener seguridad, para poder tener un lugar seguro, bajo la mano de Dios, tenemos que estar siempre caminando bajo la voluntad de Dios, agradando a Dios. Y también le dice, te haré casa. Te haré casa. Dios le prometió a David que le edificaría una casa en el sentido de establecer una dinastía para la casa de David. Este fue un legado perdurable para David mucho después de su muerte. David quería construir un templo para Dios. Dios le dijo, gracias David, pero no. Tú no me vas a construir a mi casa. Deja que yo te construya a ti una casa. Y esta era una promesa aún más grande que la oferta que David le estaba haciendo a Dios. Porque la casa de David, o sea, la dinastía, duraría más y sería más gloriosa que el templo que David hubiese podido construir. Y lo podemos ver hasta el día de hoy. Porque de la simiente de David vino el Salvador. De la simiente de David vino el Redentor. De la simiente de David vino el Mesías. De la simiente de David vino el Cristo, el cual vino y pagó por nuestros pecados y nos dio a nosotros seguridad y vida eterna. Y su reino no tendrá fin, será por la eternidad. Por la eternidad. Por eso Dios le dice a David, David, la casa que tú me puedas hacer, por muy gloriosa que sea, por muy lujosa que tú la hagas, esa casa con el tiempo se va a deteriorar. Pero la casa que yo te voy a construir, la dinastía a través de la cual tú vas a tener, dice, va a ser más gloriosa que cualquier cosa que tú puedas hacer acá en la tierra. Dios honró lo que David le dio. Porque a pesar de que
David tenía un sincero deseo de hacer la casa para Dios. Dios le dijo, no, David, no. Yo tengo otros planes. Tengo otros planes. Y ahí es donde tenemos que aprender a qué. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios no todo el tiempo nos va a decir no. No todo el tiempo nos va a decir sí. Dios va en un momento u otro nos va a decir no. Y ahí tenemos que aprender a aceptar el no. Tenemos que aprender a aceptar lo que Dios nos dice que no. En Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8, podemos ver la razón por la cual Dios no le permitió a David hacerle casa. Primera de Crónicas 22, 8 nos dice, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Para siempre. O sea que Dios le dice a David, David, los deseos de tu corazón son buenos y tienen un buen motivo, pero esa no es mi voluntad. Esos no son mis planes. Y yo quiero que tú entiendas que mis planes son otros. Mis planes son que tu hijo sea el que me construya casa. Que tu hijo sea el que tenga una relación íntima y personal conmigo y me venga a conocer también a mí como quien soy yo, el creador de todas las cosas, el Dios de Israel. Para nosotros como padres eso es muy importante. Porque sí es verdad, nosotros tenemos una relación hermosa con Dios. Nosotros hemos aprendido a amar a Dios, a caminar con Dios. Pero aún hay algo más importante que nuestra relación con Dios, es que nuestros hijos también tengan esa relación y una relación aún mayor que la nuestra con Dios. Y que las cosas que nosotros logramos hacer aquí en la tierra sean miniatura conforme a lo que ellos o al potencial que ellos tienen para hacer para Dios. Pero tiene que comenzar con nuestra relación con Dios para que ellos vean en nosotros nuestra entrega y devoción por Dios, para que ellos también se enamoren de la obra de Dios y quieran hacer la voluntad de Dios. Nosotros somos ¿qué? El ejemplo. Y ellos siguen lo que nosotros les enseñemos a ellos. Por ello es que es muy importante entender eso. Dios le dijo a David, David, tú y yo hemos trabajado juntos. Yo te he guiado en todas estas distintas guerras y te he dado la victoria en todas ellas. No solamente eso, sino que te he dado nombre con los grandes. Pero ahora quiero que tú entiendas que voy a hacer a tu hijo aún más grande que tú mismo. Aún más grande que tú mismo. Y lo vamos a mirar en el libro de Reyes. Primera y segunda de Reyes nos habla acerca de la vida de Salomón. ¿El hijo de quién? El hijo de David. Y vamos a mirar la grandeza de este hombre. Vino a ser el hombre más sabio, el hombre más sabio del mundo. Dios le dijo a Salomón, te voy a dar sabiduría cual ningún hombre ha tenido ni tendrá jamás. O sea, fue tan grande que Dios hizo maravillas a través de él. Continuamos en el versículo 12. En el versículo 12 dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes
de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será aceptable eternamente. Tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Qué hermosas promesas le ha hecho Dios a David. Hermosas promesas. Acá definitivamente le dice Dios a David: David, gracias por la oferta, pero no quiero casa construida de parte tuya. No quiero casa construida de parte tuya. Y le dice, ¿quién le va a hacer la casa? Simplemente le dice a él: hey, tu hijo va a ser el que me va a hacer la casa. Y lo más importante de todo, le dice a él: yo voy a estar con tu hijo. Yo voy a estar con tu hijo. Mañana se regresa mi hija a Croacia. Y estamos, ya se nos ruedan las de San Pedro, ¿eh? Ya andamos todos llorones, todos tristes y toda la cosa, ¿no? Por el hecho de que está con nosotros. Y vamos a sentir la ausencia, porque ha estado con nosotros por 6 semanas con la niña, ¿no? Primera nieta, y andamos todos emocionados. No hayamos que comprarle. Ya definitivamente decimos, ya no sé más qué comprarle, ¿no? A la chiquilla. Entonces, ya estamos, pues, hasta cierto punto tristes. Pero me puedo confortar y me puedo consolar en las palabras que Dios le da a David. Donde le dice Dios a David que él va a estar con Salomón, que él va a guardar los pasos de Salomón, que él va a guiar a Salomón y le va a dar a él nombre, que es sobre todo nombre. Y lo mismo que puedo decir yo: mi Dios va a estar con mi hija, mi Dios va a ir en ese avión y la va a llevar de regreso a Croacia. Y en Croacia nuevamente la va a volver a usar para su gloria, para su reino. Va a trabajar a través de ella y va a cumplir el propósito por el cual la ha enviado a ese lugar. Muchas veces nosotros no entendemos, pero sabemos que Dios tiene un plan. Solamente tenemos que sentarnos, como luego dicen, en el asiento de atrás y mirar a Dios conducir, para poder mirar desde atrás cómo Dios va obrando y a dónde nos va llevando. Porque a veces le decimos: Señor, ¿me prestas el volante? Porque no estás manejando suficiente rápido, ¿no? Y no estás yendo para donde yo quiero ir. Pero tenemos que aprender ¿a qué? A sentarnos en el asiento de atrás y esperar en Dios, esperar en la voluntad de Dios. Le dice a él: si tu hijo, se desvía de mi voluntad, se desvía de mis caminos, dice, yo lo voy a castigar. ¿Qué es lo que hace el castigo, hermanos? El castigo es disciplina, es corrección. Y cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, les estamos enseñando a ellos que lo que están haciendo es dañino para sus vidas. Y si siguen por ese camino, se van a ir por el camino del error. Entonces, para nosotros es muy importante entender la disciplina de la cual Dios nos habla acá en esta porción de la Escritura. Por el hecho de que Dios le dice a él: no lo voy a dejar desviar, no lo voy a dejar irse por el camino equivocado, le voy a guiar por el camino del bien todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y es lo que Dios le promete a él. Ahora, en Isaías, hermanos, en Isaías capítulo 11, versículo 1, Dios le hace una promesa acá a la nación de Israel, y hasta cierto punto, hermanos, esta promesa nos aplica a nosotros. Porque en Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, de temor de Jehová. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá
por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y orgullará con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de la cintura, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y el niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Será gloriosa. Nos habla acerca de la raíz de Isaí, de la descendencia de Isaí, de la descendencia de David. Nos habla acerca del Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el cual va a venir y va a reinar y va a volver a poner nuevamente la tierra como antes era. Va a regresar todo a como antes era. ¿Te imaginas qué glorioso va a ser ese día? ¿Te imaginas que no vas a ser despertado por las personas que están robando los 7-Elevens? Cuando escuchas los balazos, y dices, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Y de repente escuchas el helicóptero que anda volando sobre tu cabeza. O sea, todas esas cosas se van a ir, se van a desaparecer. Todo esto va a desaparecer, porque la gloria de Dios, la paz de Dios, todo nuevamente va a ser como Dios lo estableció al principio, y es la promesa que Dios nos hace a nosotros. Pero todo esto viene ¿de qué? Viene de la descendencia de Isaí, de la descendencia de David, de la descendencia de Salomón, de la descendencia de este hombre conforme al corazón de Dios. Por ello, hermanos, es que es muy importante caminar siempre buscando a Dios en todo tiempo y en toda hora. Pero para nosotros, hermanos, podemos entender que Dios prometió a David que el reinado de él y la dinastía de él duraría por la eternidad. Y cada una de estas grandes promesas se cumplió parcialmente en Salomón, el hijo de David y el sucesor de su trono. Salomón gobernó el trono de David. La misericordia de Dios nunca se apartó de Salomón a pesar de que pecó. Salomón edificó a Dios casa magnífica, o sea, un palacio esplendoroso, un templo esplendoroso. Pero los profetas predijeron un mayor cumplimiento, un mayor cumplimiento, o sea, una promesa mayor que todas estas promesas que él hizo, o sea, Salomón había hecho. Porque podemos leer en Jeremías 23:5. Podemos leer en Jeremías 23:5, donde nos dice la escritura, dice así, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y haré juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y en Lucas capítulo 1, versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. La promesa de Dios hecha a David se cumplió en Jesús. Se cumplió en Jesús. Lo podemos ver a través de las diferentes porciones de la Escritura que hemos leído esta noche. Hemos podido apreciar el plan de Dios desde el principio hasta el cumplimiento de la promesa en el libro de Lucas, donde podemos mirar que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre al Hijo de Dios, a Jesús Nazareno. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio una promesa que su reino, el reino de Jesús, no tendría fin. No tendría fin, o sea, nunca se iba a acabar. Nunca se va a acabar. Lo que nos lleva a nuestro cuarto punto esta noche, donde David habla a Dios. Ahora David le contesta a Dios. Primero David expresó su deseo de construirle casa. Después Dios le habló a David, le dijo a David, no, gracias, no me interesa que tú me hagas casa, me la va a hacer tu hijo. Y ahora David le contesta a Dios, los versículos 18 en adelante. Dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Le hace una pregunta, ¿quién soy yo? Ahora, entiendan bien, esa es una posición correcta, esa es la posición en la cual nosotros debemos de estar. ¿Quién somos nosotros para recibir tantos beneficios de parte de Dios, tantas bendiciones de parte de Dios? Y David reconoce eso. En el versículo 19 dice, ¿aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir, o sea, para el futuro. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Y en el versículo 20 dice, ¿y qué más puedo añadir? ¿Qué más puede añadir David hablando contigo? ¿Qué más te puedo pedir? Si tú me lo has ofrecido todo, o sea, ¿qué más puedo? Dice, pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas sobre tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto tú te has engrandecido, Jehová Dios. ¿Entiendes? Dios es el que era enaltecido, engrandecido en todas las cosas que David había logrado hacer. Y David le dice a él, le dice, Señor, todo lo que yo he hecho, todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, todos mis planes de guerra han sido para elevar tu gloria, para glorificar tu nombre, para que tú seas exaltado. Y esa debe ser nuestra actitud. Esa debe de ser nuestra actitud. Hey, si hoy día tuve un buen día de trabajo, hice muy buenas cosas, hey, gloria a Dios, lo hice para ti, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tú seas visto como Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuamos nuevamente. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tú, pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor a tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. ¡Qué glorioso! ¡Qué precioso, hermanos, escuchar
esas palabras por el hecho de que David reconoce que la mano de Dios estuvo con él y fue la mano de Dios la que lo guió a él, y todo lo que él hizo lo hizo para gloria de Dios, para gloria de Dios. ¿Te imaginas qué maravilloso sería que el día de mañana la gente que te mire a ti diga: wow, este guy de verdad que es una persona que lo que hace lo hace para agradar a Dios? Y no se deja que nadie le exalte o le eleve, sino que al contrario, cada vez que alguien le dice: oye, qué buen trabajo, oh, gloria a Dios, Él me dio la habilidad de hacerlo. Oh, qué buena expresión, gloria a Dios, de Dios provino la sabiduría para hablarlo, decirlo o hacerlo. O sea, siempre dando gloria a Dios, y es lo que está haciendo David. David está dando gloria a Dios en todas las cosas que David hizo en su vida, y todas las cosas que él logró hacer las hizo porque Dios lo bendijo y le da la gloria a Dios. Y reconoce a Dios como soberano, Rey sobre todas las cosas. Para terminar, de los versículos 25 al 29. Ahora pues, dice Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre, para siempre. ¿Qué vemos acá? Vemos acá que David está echando mano de las promesas de Dios. Dios le prometió a él que su casa sería firme. David le dice: Señor, así como tú dijiste que afirmarías mi casa, así hazlo. Así hazlo. Pero hazlo para qué? Hazlo para honra y gloria de tu nombre. Para que tu nombre sea enaltecido, para que tú seas glorificado. Pero David, hermanos, él no le está pidiendo a Dios nada que Dios no le haya prometido. No le está pidiendo nada que Dios no le haya prometido. Por ello es que aquí en las Sagradas Escrituras, este libro, las Sagradas Escrituras, la Biblia, está cargadita de promesas de Dios. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Desde el principio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 de Génesis, de Apocalipsis, está cargada de promesas. Y cada una de esas promesas son ¿para quiénes? Para nosotros, para ustedes. Ahora, está en nosotros pedírselas a Dios. Tenemos que pedirle a Dios en fe, creyendo que lo que Dios nos ha dicho que va a hacer por nosotros y para nosotros, así va a ser. Porque si le pedimos a Dios: oh Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, estoy pasando por problemas financieros. Y vas y le llamas al compadre: oh compadre, pues préstame unos $50 para pagar la renta. Oh compadre, ¿por qué no me ayuda acá? Y, le estás pidiendo a Dios, espera que Dios le mueva el corazón al compadre, ¿no? Para que el compadre solo venga y te diga: ahí le va, compadre, yo sé que está pasando dificultad, problemas para pagar la renta, mire, ayúdese, aquí está. Ahora estamos viendo la mano de Dios, estamos creyendo en fe. Estamos creyendo en fe que Dios es el que mueve los corazones y que Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra. David dice: Señor, todo lo que tú me estás pidiendo, todo lo que tú me has prometido, yo lo creo y sé que así va a ser. ¿Por qué? Porque tú, mi Dios, te vas a glorificar y tú no cambias de mente. Tú vas a hacer tu obra. Amén. Gloria a Dios. Pues me agrada mucho el hecho de que hayan podido venir este día a estudiar esta porción de la Escritura, capítulo 7. El capítulo 8 se va a poner aún más interesante. Así es de que
No se olviden, el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal. No me le cambien, no me le cambien. Que no se vaya a convertir en mall o que no se vaya a convertir en restaurante, ¿ok? Que se convierta en estudio bíblico. Los espero aquí a las 7 de la noche para alabar al Señor y después entrar en su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie y así vamos a dar por concluido nuestro servicio después de un último canto. Padre, gracias porque mi Dios, ¿dónde nosotros podemos ir? ¿Dónde podemos estar? ¿En dónde, oh Padre mío, podemos recibir palabras de vida eterna? ¿En dónde vamos a escuchar promesas verdaderas, Padre mío, que son para nosotros tus hijos? Sino aquí en este lugar, aquí en tu presencia y a través de tu palabra, Señor, estudiándola, escudriñándola y dejando que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, el que sea glorificado y el que nos enseñe. Por ello, Padre, te doy gracias por estos tus hijos, tus siervos, los cuales esta noche han venido a buscarte, han venido a encontrarse contigo y han venido a recibir palabra de ti, Señor. Espero que tu Santo Espíritu, mi Dios, sea el que haya hecho una obra gloriosa y maravillosa en cada corazón, en cada vida y en cada persona. Y Padre, igual te pido, Señor, que lo que tú has escrito en las tablas de su corazón, el día de mañana ellos lo usen, mi Dios, para meditarlo, para compartirlo y para dialogarlo con otras personas. Padre, sé tú glorificado y sé tú bendecido, y que todo lo que se hace aquí en este lugar, mi Dios, sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.